Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y la verdad que cuando vamos a las Escrituras encontramos pocos pasajes como estos, que a pesar de ser una narrativa, ciertamente nosotros encontramos una vez tras otra vez, milagro tras milagro. Es por eso que manifestamos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue milagroso. Así que, mis hermanos, deseo compartir con ustedes 5 milagros aquí presentes en este pasaje, mostrando de que verdaderamente todo lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba y estuvo cargado de tanta sabiduría, gracia y soberanía de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, quisiera que veamos, por favor, este primer milagro. Acompáñenme, por favor, al versículo 18 de Mateo capítulo 1, que dice de la siguiente manera: Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y en este primer milagro, mis hermanos, quisiera que podamos destacar una palabra y a la vez podamos destacar una frase de este versículo 18. Por ejemplo, la palabra a destacar aquí es desposada. ¿Qué entendemos nosotros por desposada? Bueno, desposada significa que María había sido solamente prometida en matrimonio con José. Es decir, mis hermanos, la fiesta de bodas, el vivir juntos, ya era cuestión solo de unas cuantas semanas, días o probablemente meses. Ya era cuestión de tiempo. Lo que la verdad este compromiso nos deja ver es que era un compromiso serio. No se estaba allí probando y viendo qué tal me va con María y María tampoco ver qué tal me va con José, sino que era tan serio que inclusive también estaba involucrada la familia de ambos. Sin embargo, antes de que los dos puedan tener ese momento de vivir en una misma casa, fue que José se entera de algo. María descubre su embarazo. María está embarazada. Y mis hermanos, lo que rápidamente usted y yo podemos pensar, y obviamente José, es que María me ha sido infiel. Automáticamente viene eso a nuestro pensamiento. María, nos hemos casado y estás embarazada. Según la ley, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, la infidelidad de una mujer desposada se castigaba de la siguiente manera. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 24. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella,
entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Puesto que eso es lo que se tenía que hacer, mis hermanos, es oportuno entonces revisar el pasaje y ver la siguiente frase: concebido del Espíritu Santo. Esto, mi hermano, solo lo sabía María, puesto que María había recibido tal revelación. Por ejemplo, cuando usted revisa Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, esto es lo que estaba sucediendo con ambos. Y cuando leemos este pasaje en Lucas, la respuesta de María es totalmente lógica. Soy virgen. ¿Cómo es que dice que voy a estar embarazada? ¿Cómo voy a tener a un hijo? Y la verdad que en este sentido, mis hermanos, la ciencia médica no puede aportar absolutamente nada para este nacimiento. No puede decir nada, no puede referirse a él. Quedaría corta cualquier teoría científica acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es dado que para que una mujer pueda estar embarazada deben ocurrir dos cosas. En primer lugar, debe haber intimidad sexual con su pareja, es decir, no puede ser una virgen. Pero en segundo lugar, el inicio del embarazo empieza con la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre, lo que conocemos como fecundación. Caso contrario, mis hermanos, no habría un embrión o no habría un nuevo ser, no habría allí en el vientre materno. Por lo tanto, concluyendo este primer milagro que vemos aquí, podemos decir que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un nacimiento sin igual. ¿Y cuál es el primer milagro allí entonces? El Señor nació de una virgen. El Señor nació de una virgen. Y así podemos pasar, mis hermanos, al versículo 19, donde vemos el milagro número 2. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Y la palabra justo nos muestra, mis hermanos, de José, que él era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Y cuando leemos este pasaje, en lo particular, y espero que a usted también, puesto que hemos estado teniendo devocionales acerca de este libro, en el libro de Job vemos cómo el Señor muestra que Él conoce a los justos. Y de manera particular conoció a este hombre llamado Job.
En Job capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que José, siendo un hombre justo, pero ignorante de la verdadera razón por la que María, su prometida, estaba embarazada, saca la conclusión natural: María me ha sido infiel. Siendo así, era una tarea muy difícil y complicada para José poder llevar a María a casa, a vivir con ella, tener la boda allí y la familia, los invitados, y allí María embarazada. Por lo que José, mis hermanos, tenía allí una situación muy apremiante, tenía allí un sufrimiento muy agonizante, y si usted y yo nos ponemos en los zapatos de él, la verdad es que solamente pasaría por nuestra mente de que no puede ser posible. Mi prometida está embarazada y no de mí. María me ha sido infiel. Sin embargo, puesto que José era un hombre justo y a la vez amaba a María, él no quiso exponerla públicamente. Él no quiso avergonzarla, como dice el pasaje, él no queriendo difamarla. Pero usted, mi hermano y mi hermana, dirá: ¿dónde está aquí el milagro? Y ciertamente, mis hermanos, lo que podemos encontrar es que el noviazgo de José y María no podemos dárselo y atribuírselo al destino, no podemos atribuírselo tampoco al azar, sino que ciertamente creemos, mis hermanos, de que nuestro Dios escogió tanto al uno como al otro. Nada escapa del control soberano de nuestro Dios. Absolutamente nada escapa de sus pensamientos, de sus planes. Isaías capítulo 42, versículo 9, dice: he aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Por lo tanto, que José y María se amaran, se conocieran y hayan determinado llegar a casarse, fue parte del plan eterno y soberano de nuestro Dios. Y eso, mis hermanos, nos lleva al milagro número 3, que está en el versículo número 20. Pero mientras pensaba en esto, es decir, José, mientras meditaba en la situación apremiante en la que se encontraba, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y mis hermanos, entrando un poquito al contexto, los judíos eran firmes creyentes del matrimonio y de la familia. Ahora, lo que sería la futura familia de José, antes de que sea una familia, ya estaba allí teniendo un conflicto. Había ya ahí una crisis matrimonial. Habiendo visto a María y de manera futura pensándola como la madre de sus hijos, como la mujer que iba a envejecer con él, pero María está embarazada. Probablemente todas las cosas hermosas que él pensaba con su esposa, y para contrarrestar ese pensamiento de María está embarazada, nuevamente las quiero pensar y lo maravilloso que sería estar con ella. Nuevamente viene el pensamiento: María está embarazada y no de mí. Es allí, mis hermanos, donde entra entonces el mensajero del Señor. Y el mensajero del Señor se aparece a José en sueños
y lo llama, mis hermanos, dándole la misma información que previamente ya le había dado a María. Y el ángel comienza diciéndole: José, hijo de David. Ahora, ¿por qué no solamente lo llamó José? Y eso es importante, mis hermanos, porque al decirle José, hijo de David, para el cumplimiento de la promesa mesiánica, José, mis hermanos, es considerado como heredero legal de David y como quien transmite este honor a Jesús. Y cuando usted leyó Lucas, usted se dio cuenta allí que Jesús heredará el trono de su padre David. Entonces, mis hermanos, es importante ese detalle. José, hijo de David. Pero asimismo, viene aquí la palabra o la frase: no temas. No temas, José. Lo cual, mis hermanos, nos da a entender de que en el corazón de José, ciertamente, puesto que amaba a María, él quería recibirla. Él quería, en verdad, tenerla. Él quería ya. Quiero casarme con María. Pero la verdad, él no se atrevía, porque aún y nuevamente venían los pensamientos: María me ha sido infiel. Mis hermanos, cuando usted, antes de ser, o mejor dicho, antes de que su esposa sea su esposa, usted ciertamente en un día determinado la conoció, determinó conquistarla, y hoy usted dice y da gracias al Señor: mi Dios me dio a mi esposa. Sin embargo, José tenía el proceso previo. La conoció, la conquistó, pero no podía dar la misma afirmación que hoy usted puede dar, sino más bien él podía decir: Señor, ¿será que no me quieres como esposo de María? Y aquí, mis hermanos, en estas dos frases ocurre algo asombroso y a la vez algo consolador. En estos días conversaba con uno de ustedes, mis hermanos, y usted me testificaba acerca de lo asombroso que son los planes de nuestro Dios. Que ciertamente en un momento específico tenemos todo el panorama completamente en contra de nosotros. Sin embargo, en un momento no esperado, vemos cómo nuestro Dios obra a favor de su pueblo. Y con José no era la excepción. ¿Qué es lo asombroso de esto que ocurrió? Bueno, esta revelación, mis hermanos, eliminó todos los prejuicios que José tenía. Eliminó ya todo ese fantasma que lo castigaba a José, diciéndole: hey, María te fue infiel, María te fue infiel. Sino que vino palabra del Señor diciéndole: lo que está en ella es concebido del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya eso quedó eliminado en José. Pero hay algo más. Algo que consuela ahora a José, puesto que amaba a María y era un hombre justo, es que él podía de manera libre y de manera confiada ya decir que el testimonio, que la integridad de su esposa, de su futura esposa, ya no estaba afectado, ya no sería afectado. El honor de su amada ahora estaba íntegro, no solamente delante de José, sino también delante de toda su familia y de todas las personas que a ellos los conocía. De manera que eso ciertamente contribuye a ese milagroso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a que José ahora comprende, mis hermanos, este plan divino, es que podemos pasar a nuestro cuarto milagro. Y este se encuentra en el versículo número 21.
y dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto, a la verdad, mis hermanos, es una gran revelación. María no se había hecho una ecografía como hoy puede hacerse, pero el ángel ya le afirmaba y le decía: María, es un varón. Es un varón. Pero hay más detalles de esto. No se habla y no nos dan datos, no se nos da detalles del proceso de embarazo de María. No sabemos, puesto que no se dice, si existían amenazas de aborto o no. Pero lo que sí se dice es que a este niño tenían que llamarlo Jesús. Por lo tanto, en todas las palabras que aquí nosotros leemos, mis hermanos, hay certeza de que eso se cumplirá. Y puesto, mis hermanos, de que era la voluntad decretiva de nuestro Dios, y nosotros sabemos de que nada frustra la voluntad decretiva de nuestro Dios, María tenía confianza de que eso ciertamente se haría. Ahora bien, mis hermanos, aquí probablemente haya salido una duda, una justa duda. ¿Cuál mismo sería el nombre? Un ángel al uno le dice que se llame Jesús, luego vemos Lucas y dice que tiene que llamarse Emanuel. Bueno, ¿cuál mismo sería el nombre? Y en este versículo 21 de Mateo 1, la verdad es que el énfasis, mis hermanos, está en la palabra salvará. ¿Salvará a quién? A su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Jesús es el nombre propio de este niño. Pero en cambio, Emanuel es un título, lo cual, como leímos, significa Dios con nosotros. Ahora bien, ¿a quiénes este nuevo ser salvará? ¿A quiénes es que Jesús salvará? Y nosotros, mis hermanos, en primer lugar, debemos establecer de que no salvará a todos. Y al no salvar a todos, nosotros entendemos de que va a salvar a un grupo de personas específicos. Y según el versículo que leímos, en el versículo 21, nos dimos cuenta de que Jesús salvará ¿a quién? A su pueblo. El Señor Jesucristo salvará a su pueblo. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, versículo 16 y dése cuenta de quiénes son el pueblo del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quiénes son su pueblo? Según Juan, todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que cree en Él no se perderá, sino más bien tendrá vida eterna. ¿Y los salvará? Bueno, los salvará verdaderamente de la ira venidera a causa de los pecados cometidos. Ponga usted el nombre que ponga a tal pecado, sea de pensamiento, de omisión, de hecho, es pecado. Y es a eso lo que Jesús salvará a su pueblo. En este caso, mis hermanos, la salvación siempre ocurre para alguien que está en peligro. Alguien que no está en peligro, alguien que no tiene ningún problema, no necesita por qué ser salvo. De manera que cuando usted y yo tuvimos convicción del peligro, y ese peligro es, usted lo conoce, el tormento eterno, es que, mis hermanos, creímos en el Señor Jesucristo y nosotros podemos ser parte
de ese versículo 21. Él salvará a su pueblo, a los que creen en Él. Y si usted, mi querido amigo y mi querida amiga, no ha creído en el Señor Jesucristo, permítame decirle que ese tormento eterno es el peligro que usted corre. Esa ira venidera es el peligro que usted corre. De manera que el Señor Jesucristo puede darle y otorgarle vida eterna, mi querido amigo. Pero como dice Juan capítulo 3, 16, para todo aquel que en Él crea. Si usted cree en Cristo, usted lo tendrá y el Señor le dará vida eterna. Y esto es, mis hermanos, la respuesta a cómo la gente puede llegar a ser salva. Y ciertamente Juan capítulo 3, versículo 16, es una respuesta y es una ayuda muy, pero muy grande para poder saber y comprender cómo es que las personas pueden llegar a ser salvas. Y es creyendo en el Señor Jesucristo. Solo por la fe en Jesús. Tal fe, mis hermanos y amigos, usted sabe de que es un don, es un regalo que Dios da para que usted pueda creer. Por lo tanto, esta fe no es que vino y salió de nosotros. No es que usted y yo la producimos. Así que no pensemos, lejos esté de nosotros, mis hermanos, pensar de que somos salvos por algún mérito propio, de que somos salvos por nuestras propias obras. Sino, mis hermanos, el nacimiento, el milagroso nacimiento de Jesús no tuvo por qué darse. No había necesidad de que a esta pareja que tenía planeado casarse pase por todo esto que pasó. O como dice allí Mateo, el nacimiento de Jesús fue como sigue. Así que, mis hermanos, la salvación verdaderamente es un milagro. Y es un milagro porque hoy aquellos que hemos experimentado y hemos sido beneficiarios de la salvación que Dios da por medio de su Hijo, estábamos en un estado de muerte y en ese estado de muerte Dios en su gracia y misericordia nos trasladó y nos pasó a vida. Por lo tanto, es algo que podemos decir milagroso, porque estando yo muerto en mis delitos y pecados, Él nos dio vida. Y es así, mis hermanos, como podemos llegar y pasar al quinto y último milagro que este pasaje nos muestra. Acompáñenme una vez más a Mateo 1, versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y como mis hermanos, nosotros vimos en el primer sermón de esta serie, de que esa presentación de Cristo debe empezar justamente por allí, de que el Señor fue profetizado. Y una de las profecías que nosotros tomamos en aquel sermón ciertamente fue esta: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Ahora bien, mis hermanos, aquí es importante hacernos una pregunta y saber quién era Mateo. Y Mateo fue un recaudador de impuestos, judío, que llegó a ser apóstol. Y es él quien describe este evangelio a los judíos con una intención: mostrar y probar que Jesucristo es el Mesías. Por lo tanto, Mateo, guiado por el Espíritu Santo, es que cree conveniente tomar
este versículo, tomar esta profecía, tomar Isaías 7:14 y mencionarlo aquí. He aquí la Virgen concebirá. La Virgen dará a luz un hijo. Por lo tanto, podemos, mis hermanos, decir que en Jesucristo, en Jesús, Dios ciertamente mora con nosotros. Es en Jesús como Dios mora con su pueblo, impartiéndonos, mis hermanos, el gozo tremendo de la salvación y del perdón de nuestros pecados. Pero el punto clave, mis hermanos, de este milagro es como justamente dice Mateo, es que confirmó tal profecía que había sido una esperanza del pueblo de Dios en aquel entonces, lo cual, tanto a ellos y hoy a nosotros, mis hermanos, debe servirnos de evidencia de que nuestro Dios obra de manera soberana, pero también sobrenaturalmente. Porque un nacimiento así solo puede ser obra de nuestro soberano y grandioso Dios. Algo muy importante también, mis hermanos, es que el Nuevo Testamento entiende de que Isaías predecía justamente este nacimiento virginal de nuestro Señor. Y el nacimiento de este niño, vuelvo y repito, sería la esperanza del pueblo de Dios. La señal de la venida de Dios en carne. De que Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Mis hermanos, José al despertarse del sueño no fue incrédulo. José, como lo dijimos hace un momento, ya eliminó todas las dudas de María. Ahora tenía gozo, estaba contento de que María no me ha sido infiel. Y ciertamente José hace tal como el ángel del Señor le había ordenado. Y eso, mis hermanos, es como nosotros podemos tomarlo de aplicación en esta mañana. Acompáñenme, por favor, a Mateo 1, versículos 24 y 25. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Así que, mis hermanos, este pasaje no debe ser leído de manera rápida. Este pasaje, mis hermanos, como lo hemos podido ver, tiene ciertos detalles del cual nosotros podemos sacar mucho, pero mucho provecho. Y la verdad, debemos estar muy, pero muy agradecidos con nuestro Dios de que Él haya revelado a su Hijo Santo a nuestras conciencias, de que Él haya revelado a su Hijo a nuestras vidas y de que ahora Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero asimismo, de manera particular, mis hermanos, tenemos que dar gracias a nuestro Dios por ayudarnos a creer un hecho como este. Así como José tuvo convicción y certeza de que verdaderamente María no le había sido infiel, sino que había sido concebido del Espíritu Santo. Mis hermanos, usted y yo el día de hoy, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que creer y defender esta verdad. Porque muchas personas, basados en la ciencia, le pueden decir, eso es un cuento de hadas. Eso ciertamente no puede suceder. Pero mis hermanos, por la fe, y puesto de que sabemos que nuestro Dios es
verdad, usted y yo podemos creer esto. Y usted y yo, mi hermano, podemos tener convicción, compartir y defender esta verdad. Por lo tanto, debe ser, mis hermanos, nuestra oración a nuestro Dios de que nos ayude a creer este nacimiento virginal y en la obra del Espíritu Santo en la concepción. Vuelvo y repito, tal acontecimiento ilógico e imposible para el hombre natural. Pero asimismo, mis hermanos, pienso que al leer este pasaje, nosotros deberíamos mirar e imitar la fe, obediencia, temor y reverencia de este hombre justo, José. Este hombre verdaderamente temía a su Dios. Así que su obediencia mostrada, su fe, la reverencia que él le mostró y la confianza en Dios durante todo esa situación complicada y difícil, es, mis hermanos, un ejemplo para todos los creyentes el día de hoy. Pero finalmente, mi querido amigo, que probablemente a la verdad usted piense que esto es un cuento de hadas, o que probablemente no piense que es un cuento de hadas, pero tampoco crea que fue tal y cual así. Permítame compartir un versículo con usted. En Juan capítulo 3, versículo 18, justamente se encuentra el contraste de Juan 3, 16. Y dice lo siguiente: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi querido amigo, no sé si es la primera ocasión de que usted escuche un mensaje como este. No sé si es la primera ocasión, probablemente no, de que escuche que en Jesús existe el perdón de nuestros pecados. Pero lo que sí le quiero dejar claro es que usted no podrá ser salvo y no será salvo creyendo de que el venir a la iglesia lo hará salvo. No lo harán salvo tampoco ciertas prácticas como se enseñan en ciertas doctrinas equivocadas, ciertas doctrinas de hombre. En otras y pocas palabras, sus méritos aquí no cuentan. Sus obras aquí no son valederas. Es la obra, es toda esa vida perfecta, sin pecado, intachable de mi Señor Jesucristo, en el cual usted el día de hoy puede creer. Como decía mi hermano Giovanni, la verdad el hombre no puede y tampoco quiere. El hombre no puede y tampoco quiere venir a escuchar la palabra de Dios. Pero es un acto misericordioso de nuestro Dios, de que usted y yo hoy podamos estar escuchando su palabra, y es algo milagroso y extraordinario, esa obra preciosa de Cristo en la cruz, que trae al hombre de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, mi querido amigo, ese es el llamado para usted en esta mañana. Abandone ya su pecado, abandone ya su vida, despreciando la palabra de Dios, y vengan a Él en arrepentimiento y fe en su Hijo. Pida al Señor, pida al amoroso Dios que le revele a Jesús y que revele de su gracia salvadora, para que usted ciertamente pueda ir a un pasaje como este
y ver lo grandioso y maravilloso que es el obrar de Dios.